Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a realizar el fondo ya con profundidad. Entonces, lo que realmente necesitamos para esta clase es una regla larga. Va a ser lo más importante que tengamos que usar en esta clase. Listo, iniciamos. Como observamos acá, vamos a ver que vamos a tomar las medidas exactas de estos dos, o sea, de esta punta y de esta punta, ¿cierto? También podemos usarla de acá a acá para poder identificar bien lo que necesitamos. Entonces yo lo voy a tomar desde estas dos puntas para que observemos esto. Hay prácticamente 21 centímetros, entonces 10 con 5 centímetros sería la mitad, ¿cierto? Entonces aquí marcamos la mitad. Y acá iríamos también a hacer lo mismo, 10,5 aproximadamente. Si es tamaño carta, ¿cierto? Entonces vamos a seguir la línea a que quede totalmente recta. Entonces, como observamos acá, esta línea es la que nos va a guiar en todo, ¿cierto? Entonces, antes de terminar eso, ¿cierto? Vamos a marcar el centro de 28 centímetros, que serían 14 centímetros, ¿cierto? Entonces ese es este punto de acá. Recuerden muy bien, medimos bien, la hoja mide 28 centímetros, entonces esa sería la mitad. Lo partimos de esta manera, ¿cierto? Y ahí ya encontramos aproximadamente el centro. Entonces, para dar profundidad tenemos que buscar las orillas. Entonces podemos hacer esto en X, ¿cierto? Y podemos borrar esta parte de acá y vamos a hacer una medida. Prácticamente esto mide 8 centímetros y 9 milímetros. Entonces, nos vamos a guiar con las medidas de acá y vamos a hacer un centímetro, ¿cierto? Un centímetro de cada lado. Entonces acá un centímetro, acá un centímetro, ¿cierto? Ya logramos hacer el centímetro y los vamos a interconectar. Entonces, como acá no nos está dando como la forma, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a conectarlo directamente con el cuadrado de acá a acá, ¿cierto? Igual aquí ya está conectado y lo vamos a conectar de aquí a acá, ¿cierto? Ahí están conectados. Listo. La que nunca vamos a borrar, pues, porque las demás son imaginarias, es la del centro, mientras que doy la explicación concreta. Aquí ya vemos que hay una profundidad y lo que vamos a concretar acá es la capacidad que nos puede dar esto, ¿cierto? Lo podemos ver desde acá y va a ser igual. Desde el punto que lo veamos va a ser profundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué a lo que me quiero referir en este momento? El cuadrado, variada en la X y en las medidas que nosotros demos, podemos hacer hasta una construcción. O podemos hacer ver de que estamos en el suelo y, por decirlo en estas palabras, voy a hacerlo de esta manera, ¿cierto? Voy a dar este ejemplo muy vago, ¿cierto? Voy a hacer de que, digámoslo, desde este perímetro vamos a hacer una cabeza, ¿cierto? Pero mirando hacia arriba. Entonces, prácticamente esto acá, digamos esto acá, podría ser, digámoslo aquí, podría ser lámparas y, digámoslo, esto sería un edificio. Entonces lo que tendremos que hacer acá sería cambiar
como de aspecto, ¿cierto? Entonces acá, aquí ya están los balcones. O sea, aquí ya estamos viendo desde esta perspectiva que aquí están las ventanas. Lo podemos observar bien. O sea, estamos en un edificio, ¿cierto? Y este es el pasillo. Entonces, estas serían las puertas y tendremos que jugar con esto. Entonces, en la misma dirección que va vamos a hacer la puerta. Observan, va en la misma dirección que esta. Entonces, acá ya están los balcones y lo que vamos a hacer el cambio acá es que para terminar de darle forma a los balcones, vamos a ir desde el lado más profundo hasta este lado y vamos a hacer una línea. Y acá ya le dimos la forma de ventanales y cómo va disminuyendo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a empezar a mostrar la diferencia y aquí ya podemos empezar a borrar estas líneas imaginarias dependiendo de lo que nosotros queramos construir. Entonces, ahora aquí ya se mostró específicamente el punto variado, que es esto. Ahora vamos a cambiar. Listo, aquí ya está completo, totalmente completo, realizado toda la margen. Entonces, aquí ya nos vamos a basar en otro aspecto. Aquí vemos la línea, que la vemos muy bien hecha acá, ya totalmente direccionada. Acá vamos a hacer una profundidad mucho más mínima, o sea, mucho más pequeña. Y la vamos a hacer de 5 milímetros. De 5 milímetros. De 5 milímetros vamos a unirlo otra vez, ¿cierto? Acá ya hay más distancia, ¿cierto? Entonces acá podemos jugar con algo. Vamos a medir 3 centímetros aproximadamente aquí. Vamos a hacer un cuadro, otros 3 centímetros acá aproximadamente, para que nos dé, ¿cierto? 3 centímetros y los vamos a unir acá. En estos 3 centímetros ya le dimos otro aspecto de profundidad, otro recuadro, cuadro tras recuadro, y entre más profundo, y acá podemos hacer otro más chiquito y nos va a dar profundidad a tal modo que nos dé un control del espacio. Entonces vamos a anotar algo y ya vamos a ver lo que es el movimiento. Algo muy importante. Vamos a dibujar una persona frontalmente acá, ¿cierto? Entonces voy a hacer el esquema, ¿cierto? Un ejemplo, y aquí van los ojos, ¿cierto? Aquí van los ojos, los voy a hacer sencillos para dar la explicación, ¿cierto? Entonces, acá vamos a hacer el cuerpo normalmente. Vamos a seguir la línea. Vamos a seguir dibujando el esqueleto, ¿cierto? Estoy haciendo el bosquejo para que entiendan lo que yo quiero hacer. Aquí ya sitúo una persona que está de perfil, pero ¿cómo hago para que esa persona se vea en profundidad? ¿Cómo? No, es que se me olvidó. No. Prácticamente, ¿por qué lo hice a la altura de los ojos? Miren aquí. Lo hice a la altura de los ojos. Ahora, aquí mismo vamos a hacer otro más pequeño. Otro esquema más pequeño a la altura de la línea. Mira, vamos a observar a la altura de la línea. Y así vamos a darle profundidad a nuestros personajes. O sea que en cada recuadro que metamos tendríamos que hacer nuestro personaje a base de la línea, pero en el contorno de los ojos, para que dé la sensación de que está lejos. Entonces, si yo aquí hago el mismo personaje, ¿cierto? Hago el personaje.
aquí fa. Entonces aquí el personaje está cortado a la mitad, pero aquí se logra ver que está con los pies, ¿cierto? Y espero que se dé muy explícito lo que intento marcar acá. ¿Cierto? Entonces aquí se ve mucho más grande y acá cambió todo el contorno, ¿cierto? Cambió toda la forma. Ahora nos vamos a ir a este recuadro, por eso hice varios, ¿cierto? Entonces, si fuera en el del fondo, sería algo así el personaje y se vería lo más de lejos. Entonces sería un muñeco 4 palitos que es válido hasta aquí. Entonces, aquí vamos a hacer otro personaje ya más pequeño, ¿cierto? Mucho más pequeño, vamos a meterle todo, ¿cierto? No importa si se pasa el recuadro. Entonces acá ya hacemos el personaje y vamos viendo cómo le dio cambio y le dio profundidad a estos personajes. Esto es lo que yo quiero que ustedes incluyan en sus personajes. Digámoslo, uno está cerca y el otro está lejos. Entonces, digámoslo, si este no tiene los ojos, sino que está viendo hacia allá, y en vez de este brazo tenerlo ahí, lo vamos a tirar de lado y le va a hacer una seña de que lo está saludando, ¿cierto? Entonces aquí ya el cuerpo cambia y estaría saludando a la otra persona, y esto podría ser un vagón de metro, ¿cierto? Entonces acá podríamos hacer un vagón subterráneo o estamos en el metro de Medellín y ahí dibujamos aquí el metro, ¿cierto? Entonces este sería un ejemplo de cómo incluir esto, o sea, incluir personajes en estos fondos de profundidad. Si vemos acá, aquí también sería lo mismo. Y antes de borrar la línea de profundidad podríamos meterlo. Entonces, digamos, aquí está asomado. Entonces lo vamos a dibujar prácticamente como si estuviera apoyado acá, hablando con otra persona aquí prácticamente, ¿cierto? Y están mirando hacia afuera. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Aquí hacemos el cuadrito más chiquito, ¿cierto? Y sería lo mismo, prácticamente lo mismo. Por eso debemos partir bien y cuando vayamos a dibujar, usar bien nuestras figuras. Entonces, digamos, aquí yo voy a hacer un personaje, ¿cierto? De semi-perfil. Entonces, al estar esta figura acá, mostrando, lo voy a hacer vagamente para que se note como el contraste. Aquí está de semi-perfil. Parece que está caminando y que la cámara estuviera, o la imagen nos estuviera mostrando de que realmente él está caminando hacia esta dirección. Entonces, ¿por qué el semiperfil, entre otros, por qué nos funciona de esa manera? Por lo mismo, para dar cierta impresión, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a cambiar todo el contexto, ¿cierto? Ahora vamos a mirar en espacio aéreo o contrapicado. Entonces, listo, aquí está toda la hoja completa. Miren que acá hice prácticamente toda la hoja. Entonces aquí voy a dar un espacio. Voy a mostrar un espacio que no lo hemos visto. Y esto también sirve en profundidad. Entonces miren que está la misma línea y lo partí a la mitad. Igual que lo hicimos ahora. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Simplemente que lo voy a hacer ejemplo con edificios. Como lo que intentaba explicar en el principio, ¿cierto? Entonces, acá vamos a hacer edificios. Y vamos a hacer el contrapicado que ya vamos a ver aquí, ¿cierto? Entonces, hacemos el óvalo, ¿cierto? Y
hacemos la curva hacia arriba, ¿cierto? Y aquí también. Listo, entonces acá, como recordábamos en la anterior vez, pasábamos la línea recta y tirábamos hacia abajo, ¿cierto? Abierto. Acá el pecho, los pies y podríamos decir de que estos serían los zapatos. Entonces acá estamos viendo desde otra perspectiva. Miren, observen bien que acá el man podría decir, o la persona que está acá, vamos a hacer algo para cambiar este aspecto y que noten en la cual donde está el personaje. Podríamos hacer hasta esto, ¿cierto? Miren cómo ha cambiado la perspectiva y el personaje tiene una sombrilla, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí le hice mal la sombrilla, pero vamos a ver, a hacerla mejor, que me dejé basar como en el efecto, ¿cierto? Entonces, acá es como más o menos hasta aquí, ¿cierto? Listo, entonces aquí está puede ser cruzando una calle o viendo hacia arriba, o lo podemos dejar así sin sombrilla para que se note mejor la perspectiva que intentamos dar, ¿cierto? Como en las clases anteriores de picado y contrapicado, aquí hacemos el ejemplo de cómo también para poder recordar se pueden meter a los videos de YouTube donde ya hemos visto las clases y ahí vamos a coger como ejemplo esto, ¿cierto? Entonces aquí prácticamente hicimos aquí podría ser que estuviera acostado, también es otro aspecto, pero la idea que queremos dar es como estas son las ventanas y cada vez vamos a hacerlas más pequeñas, más grandes, perdón, hasta lograr darle el efecto que queremos darle, ¿cierto? Al llegar a este punto, ¿cierto? Entonces acá hay una puerta grande, por decirlo así. Entonces, si lo vemos desde este punto, va a cambiar toda la perspectiva, ¿cierto? O sea, la idea es que veamos desde varios puntos cómo podríamos utilizarlos. Entonces, otra cosa que nos falta prácticamente es como jugar con los espacios, ¿cierto? Entonces acá, aquí hay unas nubes, ¿cierto? Entonces tenemos que jugar con esto, como si estuvieran pasando y como si estuviera la cámara desde abajo mirando hacia arriba. Entonces acá podemos hacer el sol, que está muy fuerte, un ejemplo. Y este sería el ejemplo perfecto para mirarlo. También podemos mirarlo desde el contrario, exactamente. Vamos a reutilizar estas líneas que están acá para dar la explicación mejor, ¿cierto? Entonces, de acá a acá, aquí, acá, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos ya el espacio para poder concluir esto, ¿cierto? Listo. Entonces, mientras que yo termino esta base, voy a hacer el ejemplo. Listo, entonces aquí hicimos ya pues otra especie de edificio. Entonces acá también podemos jugar con esto, como si esto fuera el camino hacia abajo, ¿cierto? La acera. Podemos aquí jugar con ciertas cositas. Listo, entonces estas son las aceras. Aquí podemos hacer prácticamente en misma dirección. Mira, vamos a tomar la misma dirección de la puerta donde vayan las líneas para que se vea más realista. Entonces acá subiría así de esta manera
y la forma, recuerden, lo voy a repetir aquí. Vamos en la misma dirección de la línea, vamos a hacer la puerta, ¿cierto? Igual que acá, la misma dirección de la línea, observen. La misma dirección de la línea, de la misma medida, ¿cierto? La misma medida y la vamos a unir. Y aquí prácticamente ya hicimos la puerta, pero estamos viendo desde la perspectiva de aérea, o sea, desde arriba, y observamos cómo va el cambio, ¿cierto? Entonces, si hacemos todas las ventanas, un ejemplo, de igual manera, digámoslo desde acá, ¿cierto? Y aquí igual, vamos a manejarlo de esta manera, ¿cierto? Vamos a notar el cambio que se ejecutó y las ventanas son prácticamente del mismo tamaño supuestamente en una construcción. Entonces, si las vemos desde varios puntos de vista, vamos a observar que va a cambiar totalmente. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otras ventanas y acá vamos a lograr ejecutar eso, ¿cierto? Entonces aquí logramos ver esto. Para que entiendan el ejemplo de profundidad en varios aspectos. Y aquí pues nos baja, o podemos cambiarlo en otros ángulos o dejarlos en la misma dirección. Si los dejamos en la misma dirección, ¿cómo se van a ver? Se verían de esta manera, ¿cierto? Entonces borramos esto y acá cambió toda su perspectiva, ¿cierto? Entonces es también saber jugar en qué aspectos lo podemos usar. Digámoslo acá, lo tenemos que usar así, o si es solo un lado para que el espacio se vea más grande, lo podemos usar de esta manera. Entonces aquí prácticamente podemos hacer personitas caminando, ¿cierto? Simplemente haciendo personas, así como si estuvieran caminando. Y esta es como la perspectiva que se pueden ver y cambiar en varios puntos, siempre basándonos desde el centro, ¿cierto? Entonces acá estamos desde abajo, viendo desde abajo, y lo mismo podría ser para aquí. Hacemos las dos líneas y empezamos a hacer ventanas. Podríamos hacer líneas así y nos ahorraríamos tiempo para realizar las cosas. Espero que hayan entendido el punto de vista que aquí les quiero dar. También funciona para el dibujo humorístico, para los que quieren enseñarlo, y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego, chicos. Otra cosa, antes de ver, aquí también en la de profundidad, pues desde el lado de abajo podemos hacer esto, ¿cierto? En la misma dirección, pero debemos notar de que si esta mide unos 80 centímetros, la puerta debe ser un poquito más grande, ya que las puertas siempre son más grandes, y podríamos mostrarla a este punto, no esta puerta horrorosa que hice ahorita. Entonces acá, desde este punto, podríamos observar de que la puerta es mucho más grande, y acá podemos hacer un ejemplo perfecto también. Entonces acá, digamos, lo vamos a hacer una puerta grande para hacer notar de que es un edificio o una puerta. Y acá concluimos en lo que se quiere dar a concluir, ¿cierto? Entonces acá podemos terminar como si le estuviera en una acera y fuera a cruzar la calle. Entonces así quedamos, listo.